Buen día, compañeros. Sí, soy el ingeniero David Navarro, profesor del Laboratorio de Hidráulica, y ahora vamos a platicar acerca del principio de Reynolds, cómo llevar a cabo nuestra práctica en nuestro equipo. ¿Sí? El principio de Reynolds es muy importante para nosotros como ingenieros civiles, ya que la mayoría de las veces es difícil o imposible observar el flujo de agua dentro de nuestra tubería y qué ocurre dentro de esa misma, debido a las variantes que puede ser la velocidad, la viscosidad del agua, el diámetro de la tubería, la rugosidad de la misma, etcétera. ¿Sí? Entonces, en su momento, el ingeniero Reynolds se puso a analizar el problema, tratando de encontrar una solución a cómo caracterizar el tipo de flujo que tenemos dentro de nuestra tubería sin necesidad de tener una ventana para observar el mismo. Él empezó a hacer prácticas, ensayos, y llegó a la conclusión de que las pérdidas por fricción, como nosotros sabemos en la hidráulica, las pérdidas por fricción o longitudinales son las mayores pérdidas que nosotros tenemos al conducir un fluido de un punto a otro. Entonces, él encontró la relación que hay entre las pérdidas y la velocidad o el tipo de flujo que tenemos nosotros dentro de la tubería. Él lo caracterizó de tres formas diferentes. Lo caracterizó como flujo laminar, flujo en transición y flujo turbulento. ¿Cuáles serían las diferencias entre los tres tipos de flujo? Pues bueno, como tenemos aquí el pequeño esquema, como podemos observar, el agua al fluir debajo de cierta velocidad tiende a comportarse como láminas, por eso es que le llaman laminar. El flujo es tan ligerito y tan tranquilo que no hay un nulo o casi nulo intercambio de partículas entre las diferentes láminas de agua que tenemos dentro de nuestra tubería. ¿Sí? Por eso es que se le llama laminar. Cuando estamos en cierto rango, vamos a hablar un poco de los rangos que nos dio el ingeniero Reynolds. Uno de ellos sería, para el flujo laminar nosotros tenemos que estar debajo del número de 2000. ¿Sí? Abajo de un número de Reynolds de 2000 estamos seguros que el flujo dentro de la tubería es laminar. Si nos encontramos entre 2000 y 4000, no se sabe muy bien qué está ocurriendo dentro de la tubería, por lo tanto le llamamos flujo en transición. ¿Qué pasa en este? Pues de repente puede ser que una de las láminas se alborote un poquito e exista un pequeño intercambio de partículas entre una lámina y otra. ¿Sí? Cuando sobrepasamos ese umbral de 4000 y ya tenemos un número de Reynolds bastante alto, se le llama o se le caracteriza como el flujo turbulento. ¿Sí? En este caso ya existe una división nula entre las láminas del fluido, hay muchísimo intercambio de partículas entre una lámina y otro, y por eso es que se le llama turbulento. ¿Para qué nos sirve a nosotros como ingenieros civiles conocer o caracterizar el tipo de flujo que tenemos dentro? Pues como se los había mencionado, las pérdidas por fricción o pérdidas longitudinales, que en nuestro caso son las más importantes, se les llama pérdidas primarias también en algunos casos, dependen de la velocidad y del tipo de flujo que tenemos dentro de nuestra tubería. ¿Sí? Haciendo un esquema agrandado, nosotros sabemos que nuestra tubería siempre por más bien hecha que esté o el material sea lo más liso posible, siempre vamos a tener unas pequeñas protuberancias a lo lado, como lo podemos ver aquí en un corte o en una sección longitudinal. Podemos observar exageradamente que hay unas pequeñas protuberancias pegadas a la pared. Esas protuberancias nos van a ocasionar que el flujo o la velocidad del flujo pegado o inmediatamente después de la pared de nuestra tubería sea cero. Se puede decir que las partículas que están inmediatamente al lado de nuestra tubería tienen una velocidad de cero, ya que la viscosidad evita que sigan moviéndose. Eso nos crea un perfil de velocidades de este tipo. Muchas veces le llaman flecha de velocidades también, en la que la velocidad mayor la vamos a encontrar en la lámina o en el punto medio de nuestra tubería. De ahí hacia arriba o hacia abajo va a ir decreciendo la velocidad, tal como lo podemos ver esquemáticamente en estas pequeñas flechas. Entonces, si nosotros tenemos velocidades altas y tenemos flujo turbulento, va a haber muchísimo más choque de las partículas con nuestra tubería, lo que nos va a ocasionar muchísimo más pérdida de carga en nuestra conducción del fluido en cuestión. Entonces, es importantísimo caracterizar o saber caracterizar nuestro flujo sin observarlo físicamente, qué está ocurriendo dentro de nuestra tubería. Por eso, el principio de Reynolds o el número de Reynolds toma cierta importancia.
¿Cuáles son las tres variables que importan más o que afectan más en el cálculo del número de Reynolds? Pues bueno, se denota como la velocidad del flujo dentro de nuestra tubería, el diámetro de la misma sobre o dividido sobre la viscosidad cinemática, ¿sí? Aquí lo tenemos, velocidad de flujo, diámetro de la tubería y viscosidad cinemática. Para nuestro caso, para nuestra práctica, la tubería que en un momento vamos a observar es de 1 centímetro de diámetro o 0.01 metros. ¿Sí? La viscosidad cinemática, como nosotros sabemos ya, depende de la temperatura a la que se encuentra nuestro fluido, por lo que al iniciar nuestra práctica debemos de tomar la temperatura del flujo actual y después acudir a la bibliografía o hacer una pequeña interpolación para encontrar el valor de la viscosidad cinemática exactamente en la temperatura en la que nosotros tenemos nuestro fluido. ¿Sí? Les pido me acompañen por favor a observar el equipo y a ver cómo vamos a proceder para la elaboración de la práctica. Ahora, compañeros, les voy a platicar un poco acerca del equipo que vamos a utilizar para la elaboración de nuestra práctica. Para la elaboración de nuestra práctica necesitamos un banco hidráulico, lo cual va a ser nuestra fuente de abastecimiento de agua. Como nosotros podemos observar, este banco hidráulico no es más que una pequeña cisterna con una bomba que nos arroja un caudal a través de esta pequeña tubería. ¿Sí? Esta tubería de alimentación va a llegar a nuestra máquina del principio de Reynolds o el aparato de número de Reynolds. ¿Sí? Como les había mencionado, nuestro tanque hidráulico bombea un poco de agua a esta parte de aquí arriba y tenemos aquí un vertedor, lo cual nos va a ayudar a mantener un tirante efectivo constante. Quiere decir que cuando el nivel llegue a la altura de nuestro vertedor, va a empezar a arrojar el agua por aquí y siempre vamos a mantener la misma altura. ¿Sí? Entonces, banco hidráulico y aparato de Reynolds. Otro de los artefactos que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar un poco vamos a utilizar una pequeña probeta aforada para nosotros calcular nuestro flujo. ¿Sí? Ahorita en un momento vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Como les había mencionado antes, también necesitamos un pequeño termómetro, un termómetro. Esta agua yo la tomé de la que tenemos aquí dentro de nuestro banco y aquí podemos observar la temperatura a la que se encuentra nuestro fluido para poder obtener la viscosidad cinemática real de este fluido en este momento. También vamos a necesitar un pequeño cronómetro, ¿sí? Para tomar el tiempo en el que se tarda en llenar cierto volumen que nosotros vamos a especificar. Todo eso con la finalidad de poder encontrar el flujo volumétrico que tenemos dentro de nuestra tubería de cristal. La tubería de cristal que hace unos momentos les mencionaba es esta pequeñita de aquí. Como la pueden ver, tenemos un pequeño fondo blanco para poder observar el fenómeno que a continuación vamos a lograr. ¿Sí? Les platico un poco más acerca del equipo. Estas pequeñas esferas de cristal se les llama o fungen como un tanque de tranquilizamiento. El agua, como les había comentado, es suplida por esta parte, llega con ciertas burbujas, ciertas turbulencias, esas se disipan en esta parte, a lo mejor no pueden observarla, pero un poco más arriba tenemos un pequeño vertedor de cristal. ¿Sí? Toda nuestra agua se empieza a acumular y posteriormente entra a nuestro vertedor, baja a través de nuestra tubería de cristal, pasa a través de nuestra válvula de compuerta y finalmente desahoga en esta manguera. Nosotros, para calcular el flujo volumétrico dentro de nuestra tubería, simple y sencillamente tenemos que colocar cierto volumen de agua dentro de nuestra probeta y medir en qué tiempo se llenó. Para esta práctica nosotros vamos a establecer en cuánto tiempo tarda en llenarse 1 litro de agua. ¿Sí? Lo vamos a hacer 3 veces. ¿Sí? Vamos a tomar el tiempo en el que nuestra tubería, o más bien nuestra manguera de desfogue, nos arroja un caudal de 1 litro. Vamos a tomar el tiempo 3 veces y posteriormente vamos a hacer un pequeño promedio para obtener un Q promedio o un gasto promedio. Me gustaría también platicarles un poco acerca de lo que tenemos acá arriba de nuestro tanque. ¿Sí? Como pueden ver, esta pequeña tintura
azul que tenemos acá arriba es nada más que azul de metileno. Para esta práctica ustedes pueden utilizar cualquier tipo de tintura, ¿sí? Puede ser azul de metileno, verde de malaquita, incluso puede ser agua teñida de azul. Sin embargo, pues es bueno no arrojar químicos al desagüe, por lo tanto el azul de metileno es un buen líquido para utilizar, puesto que no es agresivo ni no es contaminante para la naturaleza. ¿Qué va a hacer nuestro pequeño tanque de azul de metileno? Pues está conectada a una aguja ahuecada, por lo tanto nos va a estar arrojando una pequeña gota constantemente de azul de metileno, el cual se va a mezclar un poco con el agua que está entrando a nuestro vertedor y vamos a poder observar el fenómeno del cual hablamos. Cuando estemos dentro del rango del flujo laminar, se va a ver una pequeña lámina, un pequeño hilo, ¿sí?, de azul de metileno a través de nuestra tubería. Cuando estemos en el flujo en transición, pues se observa una pequeña línea, de repente pega un brinco para un lado, pega otro brinco para otro, y bueno, cuando ya estemos dentro de la zona del flujo turbulento, pues simplemente se va a observar, ya no vamos a observar una línea, sino vamos a ver que el agua, toda la tonalidad que pasa a través de nuestra tubería es del color azul, ¿sí? Entonces, acompáñenme por favor a encender el aparato y a observar el fenómeno de Reynolds. Ok, compañeros, ya tenemos funcionando nuestro aparato de Reynolds. Como podemos ver, nuestra aguja está inyectando el azul de metileno en nuestro vertedor. Ese azul de metileno está fluyendo dentro de nuestra tubería y en este momento podemos observar el fenómeno del flujo laminar. Como podemos apreciar, realmente es un hilo muy pequeño que baja a través de la tubería, y si se dan cuenta, podemos apreciar que no hay mucha mezcla, no hay mucho movimiento entre las láminas. Yo estoy controlando el caudal a través de esta pequeña válvula de esfera que tengo abajo. Yo, al abrir esta esfera, ¿qué va a suceder? Voy a dejar pasar muchísima más agua a través de nuestra tubería. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente la velocidad se va a incrementar y debido a las fuerzas de fricción experimentadas entre el flujo y nuestra tubería, pues obviamente el flujo va a empezar a cambiar de características. Como lo podemos apreciar aquí, en este momento estamos en el rango del flujo laminar. ¿Qué seguiría en este momento? Pues como yo les había comentado, a través de la manguera de desfogue, yo voy a acumular un poco de mi volumen, del caudal que estoy obteniendo, y voy a tomar el tiempo en el que tarda en llenarse 1 litro. Como pueden apreciar, el gasto es muy pequeño, ¿sí? Sin embargo, bastará para tomar los datos en esta etapa. Si nosotros modificamos un poco más la salida, vemos que el flujo empieza a acelerarse, empieza a hacer unos pequeños brincos nuestra línea, de repente se desdibuja, luego vuelve a dibujarse. Entonces, nosotros podemos concluir que estamos dentro de la zona de transición. Sin embargo, al igual que la vez pasada, necesitamos nosotros medir nuestro caudal. Estamos viendo aquí que tenemos un caudal un poco mayor que en el caso anterior. Vamos a medir en cuánto tiempo se acumula 1 litro. Como les había dicho, tenemos que hacer este procedimiento 3 veces en cada uno de los rangos. Si estamos en el rango como ahorita del flujo transición, tenemos que tomar 3 veces el flujo y cuánto tiempo se me llena para yo calcular mi gasto promedio. Ahora voy a incrementar, compañeros, todavía un poco más mi caudal. Abro más mi válvula de compuerta. ¿Qué sucede? Pues podemos apreciar que ya no tenemos ninguna línea. Ya no hay ninguna línea, ya no se dibuja ninguna línea, ¿sí? Si yo vuelvo a bajar un poco más la velocidad, puedo ver que la tinta sigue existiendo ahí. Sin embargo, la velocidad es mayor. Por lo tanto, estamos en el rango del flujo turbulento. Vamos a apreciar, ya no vemos ninguna línea, nada más se ve como una cierta tonalidad azul que toma nuestro flujo. Como podemos observar ahora, el flujo
o el caudal es muchísimo mayor que en los primeros dos casos, y vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar el tiempo en el que tarda en llenarse cierto volumen. Yo para esta práctica puedo fijar un volumen de 1 litro, sin embargo es enteramente a su discreción. Ustedes pueden tomar el volumen de 2 litros, 3 litros, incluso 10 mililitros si gustan. Sin embargo, pues necesitamos que las mediciones sean lo más exactas posibles. Ok, compañeros, habiendo tomado las 3 mediciones, realmente aquí lo que importa es tomar el caudal. ¿Sí? El caudal que está pasando a través de nuestra tubería. En base a eso nosotros vamos a continuar los cálculos y vamos a corroborar que realmente con ese caudal que nosotros estábamos experimentando, que pasaba a través de esa tubería, obtuvimos un número de Reynolds. Entonces eso es lo que vamos a comprobar en esta práctica, que realmente esté sucediendo lo que el ingeniero Reynolds nos dijo que iba a suceder en una tubería. Nosotros ahorita tenemos una tubería de cristal para fines de práctica, sin embargo en la realidad más bien vamos a tener tuberías opacas, ¿sí? Entonces es donde entra la importancia o donde toma importancia conocer el número de Reynolds, ¿sí? Repito, conocer el número de Reynolds nos va a ayudar a caracterizar el flujo dentro de mi tubería. Por lo tanto, ya con esa caracterización yo voy a poder calcular qué tipo de pérdidas y cuántas pérdidas voy a experimentar a lo largo de esa tubería. Esas pérdidas lo vamos a platicar y lo vamos a calcular en una práctica posterior. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto en clase.